Bienvenidos a una narración única y excepcional, una historia perdida de Platón que promete iluminar el camino de la humanidad hacia una comprensión más profunda de sí misma. En este relato inédito, el filósofo griego nos sumerge en un viaje fascinante a través de la sabiduría ancestral, revelando secretos olvidados que resuenan en el corazón de cada ser humano. Esta historia, considerada la joya más preciada de Platón, ha permanecido oculta por siglos, esperando pacientemente para ser descubierta y compartida con el mundo. En este canal, te invitamos a ser testigo de su resurgimiento y a formar parte de esta experiencia transformadora. A través de las palabras del gran pensador, somos guiados hacia la introspección y la reflexión, desentrañando misterios que nos desafían a crecer y evolucionar en nuestra vida cotidiana. La sabiduría contenida en esta historia es un faro de luz en tiempos de oscuridad, una brújula que orienta nuestros pasos hacia la plenitud y la realización personal. Únete a nosotros, da like, comparte y hazte parte de este nuevo despertar de conciencia. Que esta historia perdida de Platón sea un bálsamo para el alma, una guía para el espíritu y un recordatorio de la belleza y la profundidad que yace en lo más profundo de nuestro ser. Esperamos que esta narración sea de ayuda en tu camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Bienvenido a esta travesía única e inolvidable. En la antigua Atenas, en un lugar donde la filosofía era la savia de la vida cotidiana, Platón se sentaba con sus discípulos en la sombra de un olivo centenario. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un mosaico de luz y sombra sobre el suelo de tierra. Era un día tranquilo, y la brisa suave traía consigo el murmullo de la vida en la ciudad. Platón observaba a sus alumnos, jóvenes ávidos de conocimiento, y decidió compartir una de sus más profundas reflexiones sobre la vida y la importancia de ayudarse unos a otros. Con su voz profunda y serena, comenzó a hablar. Imaginad, queridos amigos, que nuestra existencia es como un vasto jardín. Cada uno de nosotros es una planta en este jardín, con sus propios dones y desafíos. Algunas plantas florecen con facilidad, mientras que otras luchan por encontrar la luz. Pero lo que a menudo olvidamos es que la salud del jardín depende de cada una de sus plantas. Si una se marchita, el resto sufre también. Un murmullo de acuerdo recorrió a los discípulos. Uno de ellos, llamado León, interrumpió con curiosidad: «Maestro, ¿cómo se puede ayudar a un compañero en este jardín?» Platón sonrió, apreciando la pregunta. La respuesta está en el conocimiento y la compasión. Debemos aprender a mirar más allá de nuestras propias necesidades. Imagina que una planta, necesitada de agua, se encuentra junto a otra que cuenta con un manantial cercano. La que tiene acceso al agua no debe ignorar a su vecina. Al contrario, debe compartir. El acto de dar simplemente enriquecerá su propia vida. Las palabras de Platón resonaban en el aire, pero en su mirada había una profundidad que sus alumnos no podían aún comprender del todo. Cada acción tiene un eco, mis amigos. Cuando ayudáis a otro a crecer, alimentáis el tejido de la comunidad. La vida no es solo individual, es un entramado de vidas interconectadas. Mientras hablaba, Platón guiaba a sus discípulos hacia un espacio más personal. Recordad, cada uno de vosotros lleva un fuego interior, una chispa de lo divino. Y en cada encuentro, en cada acto de bondad, ese fuego se multiplica. Sin embargo, si no cuidáis de vuestras llamas y las de quienes os rodean, podríais dejar el mundo más sombrío y frío. Una mujer, cuya sabiduría era evidente, preguntó: ¿y qué pasa cuando sentimos desánimo, maestro? ¿Cómo se encuentra la fuerza para ayudar a otros en esos momentos? Platón se detuvo, su mirada intensa fija en la mujer. Es en esos momentos de desánimo donde el verdadero espíritu de comunidad brilla. Cuando no te sientes capaz, recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un refugio para el otro. Compartiendo nuestras luchas, encontramos consuelo y fuerza. En la vulnerabilidad,
también encontramos conexión y amor. Los discípulos absorbían cada palabra, sintiendo el peso y la belleza de la sabiduría de su maestro. Entonces, un joven, lleno de pasión, se atrevió a desafiar la noción que flotaba en el aire. Pero, maestro, ¿qué ocurre con aquellos que no quieren ser ayudados? ¿Aquellos que rechazan nuestra asistencia? Platón frunció el ceño por un momento, reflexionando. En la vida, amados amigos, existirán personas que temen abrirse o aceptar ayuda. Ellos viven en sus propias sombras, atados a sus miedos o a sus historias pasadas. Para ellos, la luz que intentamos ofrecer puede parecer amenazante. Sin embargo, incluso en el silencio de su resistencia, nuestra sola existencia puede ser un rayo de esperanza. A veces, solo la paciencia y el amor son necesarios. La semilla se planta, mas no siempre germina de inmediato. Así, el día se iba desvaneciendo lentamente, pero las lecciones de Platón continuaban resonando en el aire. Mientras los discípulos intercambiaban ideas y sus propias experiencias, el filósofo se perdió en sus pensamientos, consciente de que la conversación que acababa de comenzar aún tenía mucho por desarrollarse. ¿Qué más sorpresas y reflexiones podría ofrecer la vida en su jardín? Y así, con el deseo de continuar la historia y explorar más sobre la naturaleza del ser humano y la interconexión, el diálogo permaneció abierto, lleno de promesas y aprendizajes por venir. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el jardín en tonos dorados y anaranjados, Platón sintió que había llegado el momento de ofrecer a sus discípulos un consejo práctico que pudieran llevar consigo en su vida cotidiana. Con una mirada intensa, habló nuevamente. Queridos amigos, hemos explorado la importancia de ayudarnos unos a otros, de ser como esas plantas en el jardín que florecen en armonía. Ahora, os dejo con una práctica sencilla pero poderosa para fortalecer ese lazo de conexión y apoyo mutuo. Platón hizo una pausa, observando a su alrededor. Los rostros de sus discípulos eran una mezcla de curiosidad y anticipación. Este consejo es el siguiente: crea el hábito de la escucha activa. A menudo, cuando queremos ayudar a otros, nos apresuramos a ofrecer soluciones y consejos. Sin embargo, a veces lo que un alma necesitada realmente requiere es que alguien se siente a su lado y escuche su historia. El joven león, que había planteado una pregunta anteriormente, asintió con entusiasmo. Maestro, ¿podrías explicarnos cómo practicar esta escucha activa? Platón sonrió, complacido por el interés de su discípulo. Por supuesto. Cuando estés con alguien que necesite apoyo, dedica tiempo a estar verdaderamente presente. Mira a esa persona a los ojos, y deja que tus pensamientos se aquieten. Permite que sus palabras llenen el espacio. Pregunta sin temor. ¿Cómo te sientes, o qué es lo que más te preocupa? Deja que su voz sea el centro de atención. A veces, las respuestas que buscamos no son más que eco de lo que ya está dentro de nosotros, esperando salir. Un murmullo de reconocimiento recorrió el grupo. Es en esta escucha, continuó Platón, donde la verdadera conexión se forja. A través de la empatía y el entendimiento, podrás ofrecer un soporte genuino que trasciende las palabras. Puede que no siempre tengas la solución, pero tu presencia puede ser el faro que guía a los demás hacia su propia claridad. La mujer sabia levantó la mano y preguntó: ¿y si lo que escuchamos es doloroso o difícil de afrontar? ¿Cómo lidiar con eso sin caer en el desánimo? Un buen punto, respondió Platón, y aquí radica otro aspecto de la escucha activa. No debes llevar la carga del dolor del otro como si fuera tuya. En lugar de eso, asegúrate de mantener tu propia luz encendida. Reconoce el dolor, pero no permitas que esto eclipse la esperanza. Puedes ofrecer apoyo emocional, pero también invitar a la reflexión sobre la forma en que esa persona puede encontrar su propio camino, recordando que, a pesar de la dificultad, siempre hay un camino hacia la luz.
Con estas palabras, un profundo silencio llenó el espacio, y los discípulos se dieron cuenta de que no solo estaban aprendiendo sobre cómo ayudar a otros, sino también sobre cómo cuidarse a sí mismos en el proceso. Un ciclo de dar y recibir que era fundamental para su propia sanación y crecimiento. Platón, satisfecho con el intercambio, concluyó: así que, mis amigos, recordad, creéis un espacio de escucha en vuestras vidas. Con cada palabra prestada, cada historia compartida, contribuiréis al crecimiento de vuestro propio jardín y el de aquellos que se encuentran a vuestro alrededor. En la medida en que tengáis la valentía de abrir vuestros corazones, también estaréis pavimentando el camino hacia una comunidad más fuerte y compasiva. El sol continuaba su descenso, y la conversación prometía seguir, cada pregunta y reflexión cultivando el suelo fértil de su entendimiento colectivo. Aquella historia, y las lecciones que de ella brotaban, aún tenían muchas ramas por explorar, pero el legado de conexión y ayuda ya había comenzado a florecer. Con el atardecer como telón de fondo, Platón observó cómo sus discípulos reflexionaban sobre sus palabras. La atmósfera estaba impregnada de un sentido renovado de propósito, y una chispa de curiosidad iluminaba sus rostros. Sintiendo la energía colectiva, el filósofo decidió seguir profundizando en su enseñanza. Ahora que hemos hablado sobre la escucha activa y la importancia de ofrecer nuestro apoyo a los demás, es fundamental entender otro concepto esencial relacionado con el crecimiento personal y comunitario: el poder del ejemplo. Vuestra vida y vuestras acciones son faros para otros. Cada gesto de bondad, cada muestra de compasión, sirve de inspiración. Una discípula llamada Daria, con una mirada intrigante, interrumpió: Maestro, ¿cómo podemos asegurarnos de ser un buen ejemplo en nuestras acciones diarias? ¿A veces no sentimos miedo o dudas sobre nuestras decisiones? Eso es comprensible, Daria, respondió Platón, asintiendo con comprensión. El miedo es una parte natural de la experiencia humana. Lo importante es cómo elegimos actuar a pesar de ese miedo. Reflexionad sobre vuestros valores y principios. Si sabéis lo que valoráis, será más fácil tomar decisiones congruentes. Vivir de acuerdo con estos principios no solo en los momentos de alegría, sino también en los de dificultad, es lo que verdaderamente inspira a otros. Siguiendo su hilo de pensamiento, Platón continuó: imaginad un mercado en el que cada uno de vosotros intercambia no solo bienes, sino también virtudes. En lugar de solo vender y comprar, ¿qué pasaría si compartís ejemplos de honestidad, generosidad y valentía? Las pequeñas acciones cotidianas tienen un impacto mucho mayor del que solemos imaginar. Cada vez que ayudáis a una anciana a cruzar la calle, o incluso cuando decidís ser amables con un extraño, estáis sembrando semillas de buena voluntad. Los discípulos comenzaron a verse unos a otros, reconociendo cómo sus acciones podían crear un efecto dominó en sus comunidades. León, con los ojos brillantes, reflexionó: Maestro, ¿significa esto que los cambios importantes en la sociedad comienzan con nosotros mismos? Exactamente, León, afirmó Platón con una sonrisa. Cada vez que alguien observa una acción noble, es probable que quiera replicarla. Así, con el tiempo, construimos un tejido social más fuerte y cohesionado. Recordad, la filosofía no es un ejercicio abstracto, la verdadera filosofía se vive a través de nuestras acciones. Una vida dedicada al bien no es solo un ideal, sino un desafío diario. En ese momento, uno de los discípulos, llamado Epicteto, que había estado escuchando atentamente, preguntó: pero, maestro, ¿qué hacemos cuando las circunstancias no nos permiten actuar de la manera que quisimos? A veces la sociedad misma parece estar en contra de nuestros valores. Platón se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Es cierto que muchas veces nos enfrentamos a desafíos que nos ponen a prueba. Sin embargo, incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar formas de resistir con dignidad.
La clave está en encontrar el equilibrio entre adaptarnos a las situaciones sin comprometer nuestros principios. La resistencia pacífica, la educación y el diálogo son herramientas poderosas. Con una mirada que abarcaba a todos sus estudiantes, Platón añadió, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que a menudo puede resultar frustrante. Pero lo que debemos recordar es que cada pequeña acción cuenta. La historia está repleta de ejemplos de cómo unos pocos pueden transformar a muchos. Nunca subestiméis el poder de la acción del individuo. Los discípulos asintieron, sintiendo el peso y la responsabilidad de sus elecciones personales. El ambiente se llenó de una sensación renovada de compromiso. En sus corazones, cada uno de ellos entendía que llevaban la chispa del cambio y que cada uno de ellos era capaz de alimentar esa llama. Con el horizonte tornándose en tonos púrpuras y oscuros, Platón, sintiéndose satisfecho con el diálogo, cerró con una reflexión final: os aliento a que sigáis cultivando estas ideas en conversaciones con los demás. La búsqueda de la verdad y el bien nunca debiera ser un camino solitario. Cada uno de vosotros es un parte esencial de este jardín de interconexiones. Y así como el olivo bajo el cual nos reunimos da sombra y fruto a todos, también vosotros debéis aspirar a dar luz y sustento a los que os rodean. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo ateniense, Platón sabía que la conversación no había terminado, el camino seguía abierto y lleno de posibilidades. Había más lecciones que aprender, más preguntas que formular y más historias que contar en su búsqueda colectiva de verdad y significado. Y así, con ese espíritu, la noche se llenó de discusiones animadas, mientras la esencia de la filosofía continuaba desdoblándose entre ellos. Agradecemos tu compañía en esta travesía de descubrimiento y crecimiento. Esperamos que la historia perdida de Platón haya resonado en tu corazón y haya iluminado tu camino con su sabiduría atemporal. Que las enseñanzas de este relato inédito sigan guiando tus pasos, inspirando tu mente y nutriendo tu espíritu en tu jornada hacia la plenitud y la realización personal. Gracias por formar parte de este viaje único y especial. Hasta pronto, y que la luz de la sabiduría antigua siga brillando en tu vida.